En la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de funciones trigonométricas, por lo cual entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado en la última clase sobre las funciones y sobre todo como recordar un poco lo que eran las ecuaciones trigonométricas, que ya lo hayan visto en otros cursos. Para eso vamos a agregar una hoja que sea cuadriculada. Y de lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dentro de un triángulo lo que realmente se refleja es un ángulo, una inclinación, eso entendríamos como un ángulo. Dentro de las figuras más representativas que tienen ángulos distintos de 90 grados que son muy especiales, están los triángulos. Pero hay distintos tipos de triángulos, isósceles, escaleno, rectángulo, lo que sea, en diferentes clasificaciones, dependiendo del tamaño de los lados, del tipo de ángulo, sin fin. Entonces, dependiendo de todos estos triángulos, siempre vamos a encontrar ángulos dentro de ellos, pero hay uno muy especial que es muy representativo, que es el triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque uno de sus lados es de uno de sus ángulos es de 90 grados. Este triángulo en particular nos sirve para poder entender las funciones trigonométricas, que ustedes ya la habían visto anteriormente. Que para eso, para poder entender lo que son las funciones trigonométricas, tenemos que entender que este lado que está acá, del triángulo, vamos a llamarlo hipotenusa, así se definió. La hipotenusa nunca va a cambiar. Y la hipotenusa es simplemente el lado que está opuesto, que no toca al ángulo de 90 grados. No es el lado que genera ese ángulo. Siempre está mirando opuestamente a ese ángulo. Y coincide que siempre es el más largo de los tres lados que tiene el triángulo, rectángulo. Por otra parte, los lados que generan el ángulo de 90 se le llaman catetos. Y simplemente se le llaman catetos. Ahora, uno, vamos a poner acá, cateto, y esto también es un cateto, que significa que son los lados que generan el ángulo de 90. Pero cada uno de estos va a tener un nombre dependiendo de este ángulo. Si el ángulo se encuentra en este lado, porque también puede ser que esté en el lado de acá, el lado que está opuesto tiene nombre de cateto opuesto. Y el lado que origina el ángulo, porque acá lo toca, en esta parte de acá, se llama cateto adyacente, porque adyace o está junto a ese ángulo. Entonces tenemos, ahora podemos clasificar realmente qué cateto es cada cual, y la hipotenusa. Tenemos los tres lados del triángulo. Ahora, esta representación del triángulo con el ángulo la podemos representar con ciertas funciones, que son la función seno, coseno y tangente. ¿A qué se refiere? Imaginemos que nosotros queremos relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cómo cambia uno respecto al otro? Entonces, yo digo, voy a buscar la relación del cateto opuesto relacionado con la hipotenusa. Y esa relación, yo por ponerle un nombre, la voy a llamar seno. ¿Y en qué va a consistir? Esa función va que, como cualquier función, necesita elementos de un conjunto. Y esos elementos van a ser ángulos. Y el seno de ese ángulo, que es el que está acá, va a ser la relación del cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esa es la relación que se inventó, no hay más. Es un nombre que se le puso a esa relación, a esa división. No viene de nada más que por solamente imponer. ¿Ya? No tiene otra explicación. Es una definición. La relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa la vamos a llamar seno.
a la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa lo vamos a llamar coseno. Entonces, yo puedo calcular los catetos y la hipotenusa y calcular la división. Puedo calcularla. Y yo puedo saber el ángulo. Entonces, la relación que hay entre el ángulo y el número es la función que me genera, a lo que voy. Yo puedo saber, porque puedo calcular, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, con una regla. Pues con un lado y voy calculando. Cuando mide tanto, mide tanto, mide tanto, mide tanto, mide tanto. Y yo puedo también relacionar el ángulo. Podría calcular el ángulo, tac, 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 cuánto mide para cada ángulo. Y encontrar el comportamiento. Y ese comportamiento es el que uno entiende como función cero. Realmente, por si acaso, como voy a relacionar la función, ahí va a estar la relación del cateto y acá va a estar el ángulo. Entonces, yo la relación, si empiezo a juntar todos los puntos, si yo empiezo a juntar todos los puntos, ejemplo, cuando el ángulo es cero, ¿qué significa cuando el ángulo es muy pequeño? No. Tengo acá al lado y aquí tengo este triángulo muy pequeño. El cateto opuesto es muy pequeño. Por lo tanto, cuando el ángulo es cero, este número es cero. Cuando el ángulo es muy... a medida que va creciendo, el cateto opuesto va creciendo. Y la hipotenusa puedo hacerla fija. Entonces puedo empezar a encontrar la relación. Y va a tener esta forma. Y esa es la función cero, a la que nosotros llamamos cero. Pero para no escribir a cada rato la relación, le ponemos simplemente un nombre. ¿De dónde venga la palabra seno? No lo sé. Pero el nombre que se le puso a la función. Y por último, ya que relacionamos el cateto opuesto con la hipotenusa, el cateto adyacente con la hipotenusa, falta estos dos, que es la tangente. La tangente puede escribirse TAC, así como lo escribí yo, TG. Hay gente que escribe TAN también. O TNG, también lo he visto como TNG. Cada uno es libre de usar la que quiera. Profe, ¿Sí? es que a mí siempre se me complica identificar el cateto adyacente frente al cateto opuesto. Por eso lo expliqué. Depende del ángulo. ¿De dónde está el ángulo? Ejemplo. Si yo pongo el ángulo acá, voy a ponerle el número, 1, 2. ¿Cuál es el lado que no está tocando el ángulo? ¿El 1? Es el opuesto. Ah, perfecto. ¿Y O quién sea, está no tocando? tiene que ver con el No ángulo tiene de que ver. 90 grados. No. La hipotenusa es el único que depende del ángulo. Es justo el opuesto. El opuesto a él siempre va a ser la hipotenusa. Que se llame opuesto o adyacente el cateto depende del ángulo, del otro. Perfecto. Gracias, profe. Y adyacente significa adyace, que es donde se origina el ángulo. De ahí viene la palabra adyacente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo otro triángulo, imaginemos que hay este ángulo de 90, y acá yo tengo alfa, y acá tengo beta, 1 y 2, el lado 2 es el cateto opuesto de beta, de B, aquí B o beta, pero es el cateto adyacente de alfa. Y es muy normal que la gente se enrede con eso, pero tienen que verlo desde ese punto de vista. Son catetos. Este lado y este lado son catetos. Que se llamen opuestos o que se llamen adyacentes va a depender del ángulo. Si yo lo estoy mirando desde beta, este va a ser opuesto. Pero si lo estoy viendo con este ángulo, este es adyacente. ¿Ya? Entonces esa es la relación. De ahí viene la clasificación. Por eso hay muchas veces que cambian los problemas y no ponen el ángulo acá, sino que lo ponen acá arriba. Y la gente como que se lo memoriza y no entiende realmente y se equivoca. Mientras que la tangente, ahora para volver al tema, la tangente, la función tangente, va a depender solamente de la relación del cateto opuesto y adyacente.
del cateto opuesto partido por el adyacente. Y coincide matemáticamente, que se pueden dar cuenta que es igual a seno de alfa partido en coseno de seno de teta partido en coseno de teta, del ángulo que estamos trabajando. Si toman el seno, que es este que está acá, y toman el coseno y los dividen, obtienen exactamente esto, que es la definición de tangente. ¿Ya? Entonces ahí teníamos las funciones trigonométricas. Vuelvo a decir que esto ya lo han visto en otro curso, estamos repasando simplemente por si alguna duda aparece. Y entonces tendríamos esas funciones. Como son funciones, podemos graficarlas, que eso ya los depende de nosotros en el curso. Entonces nosotros podemos graficar. Ahora, antes de graficar, el ángulo, uno está acostumbrado por el colegio a usar grados. 30 grados, 45 grados, 60 grados. Pero lo recomendable es usar radianes. Estaba pensando en radianes. ¿Por qué? Es por lo siguiente. Si ustedes tienen un número cualquiera, un R cualquiera, real, a ese número ustedes lo pueden elevar al cuadrado, lo pueden sumar, lo pueden restar, lo pueden dividir, lo pueden multiplicar, pueden hacer muchas cosas con ese número. Todas las propiedades matemáticas que ya hemos visto al principio y en otros cursos le pueden aplicar a ese número. Pero con los grados no. No todas las cosas se pueden hacer con grados, porque es una inclinación, representa una inclinación solamente. Es otro conjunto, no es un real. Los 30 grados no es un número real. Son grados, y para recordarnos que es distinto se pone ese circulito arriba. Por lo tanto, no tienen estas propiedades, no es un conjunto cerrado, no cumple todas las propiedades matemáticas, los axiomas. Entonces, ahí está el problema, que dificulta en cierta manera trabajar con ello. Por eso, hay una transformación desde otro punto de vista para la inclinación. Si yo tengo una inclinación y yo sé que esto mide 30 grados, uno en vez de escribir 30 puede escribirlo de otra forma, y esa forma va a ser en radianes, y los radianes son números. 1,5 radianes es un número, lo puedo aplicar todo, sumar, restar, multiplicar, cualquier cosa lo puedo hacer. Entonces no me complica hacer eso. Ejemplo, para que se den cuenta un poco más. Si ustedes están acostumbrados a los grados, no podrían hacer esto. No podrían sumar un ángulo y un número. Pero si fuese un radian, sí lo pueden hacer. Entonces, dentro de la función podemos hacer funciones compuestas. Las funciones gof o foc, lo que sea. Podríamos tener la función seno de un ángulo y tendríamos otra función que es la x más 2. Y podríamos hacer una función compuesta para que dé esto. Pero si fuesen en grados, no podemos hacerlo. Entonces los limita mucho los grados. ¿Qué relación hay entre los grados y los radianes? Es bien simple. Si usted pone en un plano, tienen que entender, o ya deberían saber, que una vuelta completa para llegar al mismo punto desde un origen da 360 grados, una vuelta. Es como chistoso porque mucha gente dice, mi vida dio una vuelta, cambió 360 grados y volvió al mismo punto. 360 grados es volver al mismo punto. Realmente no les cambió la vida, pero se ocupa como una jerga común en la gente. Siempre dice, mi vuelta dio un giro de 360 grados, pero ese giro llega al mismo punto. No se dan cuenta. Realmente debería ser 180, que cambia de la dirección, pero casi nadie se pone a pensar en eso. Ya, una vuelta completa son 360 grados. En radianes, la misma vuelta es 2pi.
¿Ya? Esa es la definición de una vuelta en radianes y es lo único que se tienen que acordar. Una vuelta completa es 2pi. ¿Ya? Ahora, el pi es un número que es la cantidad de veces que cae el diámetro de la circunferencia que se forma, la cantidad de veces que cae en el perímetro. Cae una, dos, así va a ser el línea aquí, una, dos, casi 3 y le falta un poco, 3, y algo, 3,14. De ahí viene ese número. Pi es la representación de las veces que ustedes toman el diámetro y lo ponen dentro sobre el perímetro de la circunferencia. No es exacto, es 3,14, 16 y así. Pero ese número es tan especial que le pusieron pi. Los griegos le pusieron ese número, ¿ya? Para acordarse de esa representación. Entonces, cuando lo referimos a 2pi, más o menos, como es un número, es 6,20 y algo. Pero lo vamos a trabajar como 2pi. Ahora, como nosotros sabemos que 360 grados es igual a 2pi, ahora podemos hacer la regla de 3 para calcular cualquier cosa. Ejemplo, 30 grados. Para calcular 30 grados, lo único que tendríamos que decir es lo siguiente. Si yo quiero calcular 30 grados, tengo que ponerlo debajo de la misma unidad, grados con grados, no puedo ponerlo en radianes, tengo que ponerlo en grados. Y el espacio que me falta es lo que no conozco. Primer paso. Segundo paso, podrían encontrar la relación. ¿A qué me refiero con encontrar la proporción? Se mantiene exactamente la misma proporción. Ejemplo, 360 grados dividido en 2pi es exactamente igual a la proporción 30 partido en x. Y podrían entonces encontrar la relación. Ahora, otra forma también. Esa es como la forma. Pero su cerebro, o se le enseñaron cómo hacerlo, algunos sí ya saben, le dicen multiplicar cruzado. Este con este es la regla de 3 que le llaman. ¿Por qué 3? Porque hay 3 números solamente. 30 por 2pi partido en 360. Pero es mucho mejor entender que son proporciones. Si la receta me dice ocupa 360 para obtener 2pi, yo tengo 30. Entonces digo, 360 me dan 2pi, 30 ¿cuánto me dan? Y esa es la relación. Cuando usted ve una receta de cocina y le dice ocupe 2 tazas para hacer un queque, pero tienen una taza. ¿Cuánto queque va a salir? Medio queque. Entonces exactamente lo mismo. Si tienen 360 le da 2pi. Si tengo 360 me da 2pi. Pero ¿cuánto tengo de ángulo? O al revés. Si es que tengo los radianes y quiero calcular los grados. Ahora, si se dan cuenta, entonces hay dos tipos de ángulos. Hay de dos tipos de clasificación, los grados y los radianes. Y es sumamente peligroso no darse cuenta cuál es el que están utilizando ustedes. Porque pueden usarlo en una prueba, dar un resultado, y puede estar malo porque su calculadora no está configurada para lo que ustedes piensan. Ejemplo, no es lo mismo seno de 90 grados que seno de 90 radianes. No va a dar lo mismo porque son cosas distintas. El radian lo podríamos ver cuánto equivale y darnos cuenta que no son el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer de ahora en adelante, independiente si es un curso de matemática, química, física, lo que sea, es verificar si su calculador está en gradianes, en grados o en radianes. Gradianes, inventé. Para eso, usen su calculadora y calculen seno de 90. ¿Cuánto les da? Díganme ustedes cuánto les da el seno de 90. Ya, hay gente que le dio un 1. ¿Alguien más? Y este es el problema, que tienen que decir así, díganme a tiro si a todos les da 1. 1, 1. ¿Alguien le da distinto de 1? Seno de 90.
A todos les da 1. Ya. Es porque su calculadora está en grados. Esa es la forma de verificar. Si ustedes escriben seno de 90 y les da 1, es que está en grados. Si por a veces motivo les da 0,86 o 0 y algo, no está en grados y está en radianes. Pero como estamos hablando de que vamos a trabajar en radianes, vamos a tener que cambiar la calculadora a radianes. Déjenme buscar algo. Calculadora científica y mostrarles. Ya. Espera, a ver. Ya. Entonces, de calculadora científica hay de mucho. ¿Por qué tiene que ser científica? Porque es la que tiene los senos, cosenos y todo lo que estamos utilizando. En promedio, no es más que promedio, el 80 y algo por ciento de la gente tiene este modelo. Puede variar en el FX, hay FX 350, FX 900 y algo, FX 82, y eso significa la cantidad de operaciones que puede hacer la calculadora. No todas son iguales. Para eso cuando uno compra una calculadora viene un manual, que más o menos uno tiene que ver o leer, y si lo botaron, búsquenlo en internet, está gratis, pero los PDFs hay por todos lados. Veamos esta, que es la más simple. Esta calculadora, si yo aprieto acá, seno, y escribo 90, si está en grado me va a tirar 1. Aprieto acá y me tira 1. ¿Cómo yo cambiarla a radianes? Si ustedes aprietan el botón modo, una vez, 2 veces, hasta que, depende de la calculadora, hasta que le aparezca la palabra dec, rad, gra. Hasta que le aparezcan esas palabras en la configuración. Se entiende que rad es radianes. Y ahí hay veces que la calculadora dice, si aprieta el 2, se convierte en radianes. Entonces ustedes apretan el 2 y quedan radianes. Y el grados, y esto acuérdense bien, en grados es la opción dec, porque en inglés grados se escribe dec, de grado no sé cuánto. No es gra. Mucha gente se equivoca y piensa que es gra de grado en español. No. ¿Ya? Entonces, configura, aprieta en modo y déjenlo en radianes. ¿Ya? Puede ser otro tipo, este también lo he visto mucho y ahí también tiene motor modo. Depende, vuelvo a decir, de su calculadora. Entonces, si la dejan en modo radianes, ¿cuánto da seno de 90 ahora? ¿Cuánto les da? 0,89 como 1000 números más. Ya. Entonces, cuando dé 0,89, automáticamente ustedes van a saber que están en radianes. Y esa es la forma de verificar. Siempre prueben con seno 90. Es casi memorizarse. El seno 90 vale 1 en grados y en radianes 0, distinto de 1. 0,89. Y para volver tendrían que de nuevo apretar modo, si quieren usar en grados, y apretar la opción que diga dec. ¿Ya? Siempre verifiquen antes de una prueba o antes de empezar una tarea, verificar que la calculadora, sobre todo si están usando funciones trigonométricas, que la calculadora esté en algo que ustedes van a utilizar. Si la calculadora está en grados, todos los cálculos tienen que ser en grados. No pueden usar otra cosa. Si está en radianes, todos los cálculos en radianes. Mucha gente como que se olvida de eso y calcula las dos cosas. Y ahí empiezan los errores y no les va a dar, no da los mismos números. Y todo se va hacia abajo. Todo se cae en los cálculos. ¿Ya? Ahora, entonces tenemos cómo calcular. Entonces cuando nosotros queremos calcular, ejemplo, déjenme buscar un triángulo que de memoria no me acuerdo. Triángulo, hay que buscar la relación, triángulo rectángulo. Hay triángulos bien especiales. Que siempre se me olvidan los lados.
Que el 435 no es. Ah, ya, había uno ahí. Ya. Un ejemplo. Imaginemos que tenemos este triángulo que está acá. Lo voy a dibujar ahí. Ahí y ahí. Un triángulo rectángulo. Y tenemos la siguiente relación. Vamos a decir que este es 4. Que este número es 4, no, 2. Eso no está fácil. 2 raíz de 3. Y este va a ser 2. 2, 4 raíz de 3. Ya, podría ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Espera que estoy pensando en otro número. No, ya, vamos a dejar ese. El 2, el 4, el 2 y 2 raíz de 3. Y vamos a calcular el ángulo. Vamos a calcular este ángulo que no conocemos. Entonces, ejemplo, si usamos seno de alfa, yo sé que seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Aquí en este triángulo 2. que les digo. 2. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 4. 4. Y eso me da 1/2, o 0,5. Entonces sabemos que el seno de este ángulo mide 0,5. Ahora, ¿cómo yo saber cuál es el ángulo? Y para eso vamos a usar la función inversa de seno. Si yo tengo seno de alfa es igual a un número, en este ejemplo 0,5, como la función es seno, existe la función inversa, la opuesta, como cuando nosotros multiplicábamos, ejemplo, 2x es igual a 4, si el 2 está multiplicando, la función inversa es dividir por 2. Si tenemos x más 2, la función inversa es menos 4. El opuesto. Pero en las funciones trigonométricas, el opuesto de una función trigonométrica no es tan fácil de ver. Pero la calculadora la calcula muy fácil. Con seno a la menos 1. Y fíjense que el menos 1 lo pongo, voy a hacerlo más grande, no acá, entre la palabra seno y el paréntesis. ¿Por qué? Porque no, esto no es lo mismo que 1 partido en seno. No es lo mismo. Si yo quisiera que fuese lo mismo, el menos 1 va adelante. Y ahí se entiende que el seno está elevado a menos 1. Pero que esté el menos 1 acá, lo que me está diciendo es que es la función inversa. Y me quedaría alfa, porque la función se va a ir con esa, pues son inversas, ya entendemos función inversa. Y me va a quedar seno a la menos 1 de 0,5. ¿Cómo calcularlo en la calculadora? En su calculadora, en la parte superior izquierda, hay un botón, o en la general, que se llama Shift, en amarillo. El botón Shift duplica la cantidad de botones de su calculadora. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver la imagen. Calculadora. Y compartir pantalla. Entonces, volvemos a la calculadora. Acá hay un botón Shift que está en amarillo. Si ustedes apretan eso, todos los botones que arriba tienen una palabra en amarillo se convierten en ese botón. ¿Qué quiere decir? Si ustedes apretan Shift exponente, ya no es el botón exponente, sino que es el botón pi. Si ustedes apretan, aparece un pi. Casi duplica la cantidad de botones de la calculadora el Shift. Ahora, en la función seno, arriba está la función inversa, seno a la menos 1. En la función coseno está el coseno a la menos 1 y en la tangente está la tangente a la menos 1. Eso quiere decir que si ustedes apretan Shift seno, ya no están usando la función seno, están usando la función inversa. Y la función inversa ocupa los resultados de la función.
Eso quiere decir que si la función, o sea, tenía en su dominio, recuerden, y lo voy a escribir acá, porque puede ser que es mucha información. Si, esperemos que se cargue la pantalla. Si ustedes como dominio de la función trigonométrica seno tienen ángulos, el resultado da un número. ¿Cómo yo sé que da un número? Porque estoy diciendo que seno de alfa es igual a una división entre dos números. Es un número, en este caso 0,5. Y la función inversa toma números y me entrega ángulos. Por eso es tan importante también qué ángulo me da. Tiene que estar o en grados o en radianes. ¿Ven que es importante saber en qué está configurada su calculadora? Entonces, en este caso, si ustedes apretan Shift, seno y ponen 0,5, les va a dar un ángulo. ¿Cuánto les da? ¿Alguien? 0,52. Ya, Ariel le dio 0,52. Ya, Máximo dice que apretó Shift, seno, 0,5. Y a otra persona le dio 30. ¿Por qué le dan distintos? Es porque lo más probable es que Máximo la tiene configurada en radianes. ¿Ya? Pedro dice 30 si es normal. No, los radianes también son normales. No hay que ser racista con los radianes. Son grados. No existe lo normal. O son 30 grados o es 0,52 radianes. ¿Ya? Utilicen el que a ustedes más les convenga, por lo menos en la práctica. Yo sé que están más habituados a los grados mentalmente y dicen ya, porque si les digo imagínense 0,60 radianes, no se lo van a poder imaginar. Pero si les digo imagínense 45 grados, automáticamente saben. ¿Ya? Ahora, para poder saberse algunas, ya, pero por lo menos sabemos cuánto mide el ángulo. 30 grados, o en radianes lo que es 0,52 radianes. Tarea es que calculen el coseno de 30 para ver cuánto les da y si coincide con 2 raíz de 3 partido en 4. Y la tangente de 30 debería ser 2 partido en 2 raíz de 3. Va a calzar, va a dar exacto. Pero, ¿cómo saberse alguna sin calculadora? Y hay una forma que es lo siguiente. Seno, coseno. Y hay unos ángulos que son muy especiales, porque son como los más habituales. El primero es el 0. El segundo más fácil es el 90 grados. La mitad es 45. Entre el 45 y el 90 está el 60. Y entre el 0 y el 45 está el 30. Y esta ayuda idea es lo siguiente. Se pone raíz dividido en 2. Y el único que se tienen que aprender siempre es el seno de 0 y el seno de 90. El seno de 0 me da 0. Porque tienen que ver la definición. Si el ángulo es muy pequeño, siempre imagínense, si el ángulo es muy pequeño, el cateto opuesto es muy pequeño, 0. Si tiende a 0 es 0. Si es 0 es 0. Entonces me queda 0 y empieza 1, 2, 3, 4. Y después al revés, abajo. 0, 1, 2, 3, 4. Y con esto calculan todos los ángulos, todas las funciones seno y coseno. Ejemplo, recién calculamos el seno de 30. Y el seno de 30 daba 0,5. ¿Sí o no? Entonces, seno de 30 grados, raíz de 1 partido en 2. 1 medio. 0,5. Coseno de 30. Con el mismo ejemplo, coseno de 30 sabemos que va a ser 2 raíz de 3 partido en 4. Coseno de 30 va a ser coseno de 30 raíz de 3 medios, que es lo mismo que 2 raíz de 3 cuartos. Se van los dos, factor común.
Y pueden calcular cualquiera, los senos o cosenos. También podrían calcular la tangente, porque si es tangente de 45, basta con que sepan el seno de 45 partido en coseno 45. Que va a ser seno de 45 partido en coseno 45. Pero recuerda, es con una raíz. Afuera hay una raíz. ¿Ya? Y también se puede hacer con radianes en vez de grados. El cero es el mismo. Sabemos que una vuelta completa son 2pi. La mitad es pi. Y la mitad de la mitad, pi medios. Entonces, el ángulo de 90 es pi medios. ¿Ya? La mitad de pi medios es pi cuartos. Entre el 4, yo hago esto pues, para ayudarme siempre, entre el 4 y el 2 está el 3, pi tercio, y el otro es pi sexto. Y ahí está. Es como ayudarse también para saber los ángulos. Entonces pi sexto es 30 grados y pi tercio es 60 grados. ¿Ya? Déjenme ver la hora para no pasarme. Ahora, tenemos entonces tenemos las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero también hay otro tipo de funciones que son ejemplos. Como sabemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, a alguien se le ocurrió decir, ¿y qué pasa si quiero la hipotenusa partido por el cateto opuesto? Al revés. También hay una para definir eso. Y se llama cosecante. Y se escribe CSC. Que se refiere a cosecante. Y la secante es el opuesto al coseno. Es como 1 partido en coseno. ¿Ya? Sería hipotenusa partido por la adyacente, cateto adyacente. Y se escribe sec. Y también hay una de la tangente, que es la cotangente. Esta es cosecante, esta es la secante. Mentalmente yo sé que su cerebro dice, esta debería ser con seno y esta debería ser con coseno, pero no. Así son los nombres y así le pusieron. Cosecante y secante como... Cosecante es lo mismo que 1 partido en seno y la secante 1 partido en coseno. Es como al revés, no sé por qué. Y la cotangente es el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Es otra forma de encontrar las relaciones. Y solamente pueden haber esas, no hay más combinaciones. Son esas 6 funciones trigonométricas. No hay más. Es como los colores primarios y los colores secundarios. Los primarios, seno, coseno y tangente, y los otros 3 más son los secundarios. Es otra combinación. Que se utiliza, sí, pero no tan a menudo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces tenemos la secante, la cosecante y la cotangente. Y hay un sinfín de propiedades trigonométricas que uno podría aplicar para saberse las relaciones que hay entre estos números, entre estas ecuaciones. Ahora, entonces como son funciones, ahora podemos hablar un poco de las funciones. Habíamos hablado también en la última clase que las podemos graficar, pero respecto a un ángulo. Y acá va a estar la función ejemplo seno de ese ángulo. Eso quiere decir que está en ángulos. Y por eso se ocupan radianes, porque en grados no pega. Tiene que ser en radianes para que por lo menos podamos decir que estamos usando los números reales. Como cualquier función que hemos estado utilizando.
¿Ya? Y como estamos habituados a usarlo, XY. Por eso se ocupan radianes y no grados. Porque los grados no son del conjunto de los reales, mientras que los radianes sí. Esa es la ventaja que tiene. Y la función seno parte en cero, porque cuando el ángulo es muy pequeño, 0, el cateto opuesto vale 0. Cuando llega al máximo valor, el ángulo, imagino que está ahí, y va aumentando, llega a un punto que vale acá. Y el cateto opuesto mide exactamente, no hay un triángulo, pero imaginariamente el cateto opuesto mide lo mismo que la hipotenusa. Entonces, para pi medios, o para 90 grados, el seno me da 1. Y después empieza a decaer. ¿Por qué empieza a decaer? Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Esta línea empieza a bajar. El cateto opuesto empieza a bajar, que está relacionado con el i. El cateto opuesto, acuérdense que en este dibujo sería este valor. El i. Empieza a bajar. Entonces la función va así. Y después negativo, y después así. Esta es la función seno, que habíamos visto, por si acaso, en la clase pasada. ¿Dónde está? Acá. Entonces ahí está la función seno. Todos los reales, porque son radianes, pero lo importante es que lo máximo que puede ser y lo mínimo que puede ser la función es 1 y menos 1. Su calculadora, el ángulo que le pongan, a lo más va a dar 1 o menos 1, entre 1 y menos 1. No puede dar otro valor, no va a dar. La función coseno se parece a la función seno, pero no parte en 0, parte automáticamente con el máximo valor cuando el ángulo es 0, que es 1. Cateto adyacente partido por hipotenusa, pero miden exactamente igual, están las dos juntas, las dos líneas. La hipotenusa se va, acá está el triángulo, pero yo me voy a acercar, van a medir lo mismo, cuando hago muy pequeño van a ser iguales. Entonces el coseno me va a tender a 1. Por eso parte en 1 y después decae. Y la tangente, que habíamos hablado también de esta, la función tangente. Entonces podríamos graficar. Y también se podrían graficar las otras tres funciones. El segundo trío de funciones como los colores secundarios, que sería la cosecante. Cosecante depende del 1 partido en seno. Entonces cuando el seno se hace 0 se indetermina, que es en 0. ¿Ven? Se indetermina, es como 1 partido en 0. Ya sabemos graficar eso. Y cada vez que la función seno se haga 0. En 0, en pi, que es 3, y algo, y así sucesivamente. La función secante, que es 1 partido en coseno. 1 partido en coseno. Entonces cuando el coseno se hace 0, es para ¿qué ángulo? Para pi medio. Ángulo de 90 grados, pero en radianes pi medio. Entonces pi medio está por acá, y ahí se indetermina. Y la tangente, que sería en este caso la cotangente. ¿Ya? Entonces, ya con eso tendríamos esta parte ya finiquitada, a menos que me digan que no entendieron algo. Y la próxima clase vamos a continuar para poder terminar, darnos cuenta que todas estas funciones, lo que tienen en común, fíjense, todo lo que tienen en común esta representación, los gráficos, es que son periódicas. ¿Qué significa periódica? Voy a usar un color. Es que si yo tomo desde acá hasta acá, si tomo este lapso, miren, va a ser una magia, se repite. Cada cierto tiempo se repite. O podría tomar ahí este punto que está ahí. Voy a borrar las líneas verdes. Si yo tomo una cierta cantidad, se puede volver a repetir. Hay una periodicidad. En esta también hay una. Puedo tomar un pedazo o más de un pedazo y se vuelve a repetir. La tangente también. Si tomo un pedazo de esta función, se repite. Se repite, se repite, se repite, se repite. Y las otras tres también se repiten. Entonces son funciones periódicas. Una función periódica es que cuando ustedes la dibujan, cuando tienen una función y ustedes la dibujan, se repite. Ejemplo, esta también es una función periódica.
O las funciones trigonométricas son periódicas. O una función así también es periódica. No es trigonométrica, pero es así. Porque cumple algo que es repetitivo. Un patrón. Y la próxima clase vamos a hablar sobre eso. Funciones periódicas. ¿Ya? Profe, Sí. entonces, ¿cada cuántos ángulos, o sea, por decirlo, se reinicia el patrón o el comportamiento? Muy buena pregunta. Y para eso se responde con esto. Si yo tengo este lado, que es la hipotenusa del triángulo, que ahí se imaginen que hay una hipotenusa, un triángulo. Y está acá, pongámoslo que está ahí. ¿Ya? Vamos a poner un punto. Ahí está el puntito. Imaginemos que este es un ángulo de 30 grados o en radianes, para acostumbrarse, pi sexto. Y ahora tú me preguntas, ¿cómo yo sé cada cuánto se repite? Ya, mira. Si doy una vuelta completa, ¿se repite? Llego al mismo punto. Si doy otra vuelta, ¿se repite? Sí, también va. Ya con eso ya sabemos que por eso las funciones se repiten, porque aunque el ángulo crezca, yo diga ya voy acá, voy 30, 180, 180 grados, 200, 300, 360, 400, llego al mismo punto. Después 400 y algo, 500, 600, repito, y se va repitiendo todo el patrón. Entonces, por eso, ya basta con que yo me dé cuenta que a la vuelta completa se va a repetir el patrón. Una parte. Pero a la vez, las funciones seno y coseno son distintas porque una depende del cateto opuesto y otra depende del cateto adyacente. Una depende de esta y otra depende de este lado. Entonces fíjate que cuando yo tengo la línea ahí, yo tengo la línea acá y llego acá, se repite. Aquí también se repite porque miden exactamente lo mismo. Y ahí puedo encontrar relaciones también. La coseno no tiene eso, por eso como que se diferencian un poco el seno y coseno, como que están desfasadas, ¿no? Pero la próxima clase vamos a hablar de eso, de la periodicidad de estas funciones. Cómo calcular, pero esa es la idea. Darse cuenta que como da una vuelta, cada 2pi o cada 360 grados se repite exactamente lo mismo. Tenemos acá, yo puedo tomar de 0 a 2pi, puedo tomar desde 0, 2pi es aproximadamente 6, y algo, y esto se va a repetir hacia acá o se va a repetir hacia allá. ¿Ven? Y en la función seno también. Entonces, cuando alcanza, por decirlo, 2pi. la parte más baja es el ángulo cuando es en sentido horario, ¿no? La parte más baja, ejemplo acá, en la función seno, Sí, es sería porque, como, es porque aquí tengo los lados y tengo el triángulo. Aquí voy a poner el triangulito. El cateto opuesto, acuérdate que depende de este. Pero hay un ángulo. Ahí. Va a haber un ángulo que lo hizo negativo para acá. El I es negativo. Y cuando el máximo en 270 grados. En 270 grados, seno de 270 grados da -1. Eso significa el negativo. Lo que significa, lo vuelvo a dibujar. Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X. Y este lado se está acercando mucho acá. Entonces, como se está acercando tanto, el triángulo es así, así. El cateto opuesto, en este caso, es que estaba viendo otro ejemplo, disculpa. Este no es estaba pensando en coseno, disculpa, en seno. En seno, el opuesto está acá.
Discúlpeme, estaba acá. Entonces. No, sí estaba bien. 270. Este es el lado más chiquitito. Entonces me va a quedar casi un 0 partido en algo. Porque el cateto opuesto en el caso del seno. ¿Qué es lo que pasa? Que el ángulo de 270, vamos a buscarlo con el grado, vamos a buscar el seno de 270, me estaría dando el cateto opuesto, pero el opuesto, nuestro cerebro diría, es este de acá. No, porque ese ángulo no es 270, es chiquitito, es 0. Esto es 270. Esta vuelta completa la ponen en roja. Toda esta vuelta es 270. Este cateto, este lado, es el cateto opuesto. No es un triángulo, no se forma un triángulo, como algo distinto. Voy a dibujarlo mejor porque puede ser que te esté enredando. Ya. Tengo los lados X y. Tengo este triángulo acá. Yo sé que este es el cateto opuesto. Entonces, para este ángulo, seno de 90 depende del lado rojo partido por la hipotenusa. Ahora, este lado va a empezar a viajar y va a llegar a un punto en que va a llegar por acá. Cuando llega por acá, el ángulo es todo esto. Ese es teta. No es este de acá. Pero yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Que si yo hago un espejo acá, si hago este con un espejo en la parte de abajo, que se refleje, yo podría encontrar la siguiente relación. Podría decir, mira, yo puedo conocer este ángulo. Vamos a llamarle alfa. Por lo tanto, yo puedo conocer este ángulo. Entonces, acá está el triángulo. Y yo puedo calcular el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto es el mismo para acá, pero con signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque está con el I negativo. Entonces, este lado es el cateto opuesto. Del ángulo que estamos hablando, del ángulo de 270 grados. Entonces, cuando calculo seno de 270 grados, el cateto opuesto mide exactamente lo mismo que la hipotenusa. El cateto opuesto es igual que la hipotenusa, pero el problema es que el cateto opuesto mide negativo. Por lo tanto, esto me da un 1, pero negativo. Entonces, en el gráfico, ese negativo tiene valor menos 1 para este ángulo. Pero yo no puedo poner acá 270 grados porque no es un número real. Por eso se pone 3 pi medio. ¿Cómo yo sé que es 3 pi medio? Porque si esto mide pi medio, porque acuérdate que la vuelta completa son 2 pi, tengo 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. 3 pi medio. Este valor vale 3 pi medio. ¿Se entendió un poco la idea? Sí, profe, súper. Ya. Entonces, por esa idea vamos a continuar la próxima clase el día viernes. Y con eso ya terminaríamos la parte de trigonométrica. ¿Ya? Funciones senoidal y todo eso vamos a ver el viernes. Cuídense, que les vaya muy bien. Chau, chau. No, profe. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, gracias. También.